Exacto, 7:21 de la mañana. Hay que darle la bienvenida a nuestro primer invitado de la mañana de hoy. Claro que sí. Se trata de Jorge Iglesias. Él es comentarista de Fórmula 1 y además jefe de video en @soymotor. Vamos a hablar de Lewis Hamilton y del récord de victorias que, como ustedes saben, histórico, además superó a Michael Schumacher. Muy buenos días, Jorge. Bienvenido a Real Caimanera, bienvenido a Venezuela. Te saludamos César Kensen y quien te habla, Antonio Avellas. ¿Cómo estás? Buenos días, Antonio. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Buenas mañanas en Venezuela. Muy bien, gracias a ti por acompañarnos, Jorge. Bueno, lo que fue noticia este fin de semana, evidentemente, fue el récord histórico de Lewis Hamilton. No te voy a decir la victoria en Fórmula 1 porque desde hace muchos años eso ya empieza a ser el común denominador, ¿no? Sí. De cómo termina todo. Creo que la noticia es más bien perdió. Ah, bueno, ok. Exactamente. Y por ahí se canaliza un poco tal vez el debate. Lo que te voy a decir es mi opinión, o sea, es muy personal, pero quisiera escuchar la tuya como especialista de esto, ¿no? Como especialista en la fuente. Hay quienes argumentan que a pesar de que Lewis Hamilton haya sido más exitoso de una manera cuantitativa, es decir, en cuanto a pole positions y también en cuanto a victorias en grandes premios, la gente percibe que su notoriedad, que su fama, que la empatía que genera en el público no es la misma que la que generó en su momento Michael Schumacher. Correcto. O una gran leyenda también como Ayrton Senna. Sí. Exactamente. Entonces, ¿tú crees que esto es así? Y en caso de compartir mi opinión, ¿por qué crees que está pasando esto? Bueno, yo creo que al final lo que le falta a Hamilton es tiempo, ¿no? Porque lo estamos viviendo en directo y da la sensación de que cuando ves las cosas en el momento que pasan no tiene tanta importancia, ¿no? Y seguramente la gente que vio a Senna en su día, en el 88, ganando a Prost, y después no estaba percibiendo ese... Estamos viendo historia de la Fórmula 1. Yo creo que de 10 a 15 años, cuando miremos atrás, vamos a decir, ostras, esto ha sido muy fuerte, sí, lo que ha hecho Hamilton. Claro. Es verdad que tiene un gran equipo a su alrededor, pero se va a ver, yo creo, igual que se ve a Schumacher ahora, igual que se ve a Senna, igual que se ve a Lauda, igual que se ve a los grandes campeones, ¿no? Yo creo que al final para elevarles a ese altar se necesita tiempo, simplemente para poder asimilar qué es lo que está pasando, porque él mismo se da cuenta, ¿no? Muchas veces de, oye... Claro, internalizar qué está pasando, claro. Sí, ahora, claro. Ahora... Esa es la cuestión, un poco. Jorge, si pensamos en el rival directo que haya podido tener Hamilton en estos años, yo te diría que tal vez Sebastian Vettel en sus dos etapas, ¿no? Primero Red Bull, luego Ferrari, ahora Max Verstappen, que tímidamente, y digo tímidamente no porque le falte talento, sino porque el monoplaza es inferior al de Mercedes. Pero esos rivales que menciono estarían a la altura, por ejemplo, de Prost en su momento con Ayrton Senna o de Mika Häkkinen con McLaren enfrentándose a Michael Schumacher. Es que, claro, esa es la cuestión, ¿no? Y al final yo creo que esa es un poco la muestra que le queda a Hamilton, que durante todos estos años de dominio, en Mercedes sobre todo, el único rival a la altura que le ha podido ganar ha sido Nico Rosberg, y estaba en su mismo coche, ¿no? Claro, entonces claro. Siempre puedes argumentar, vale, ha estado con el mejor coche. Sí que es cierto que en 2017 y 2018 Ferrari tiene una oportunidad muy buena, sobre todo en el 18, yo creo que esa primera mitad de año Vettel empieza mejor y sobre todo Ferrari también está por encima de Mercedes, pero quizás sí que es cierto que a Hamilton, para terminar de redondear ese palmarés, tendría que tener un enfrentamiento con un Alonso, por ejemplo, en su buen estado de forma. Ya lo hizo en 2007 y de hecho le ganó, pero no consiguió el título ese año porque se lo llevó Kimi Raikkonen. Sí. Pero en el 2008 lo consigue contra Massa, que no podemos calificarle como tú decías, como un Mika Häkkinen, como un Alain Prost, por ejemplo. Y a partir de ahí es verdad que desde 2014 en adelante yo creo que tiene una buena posición con Rosberg, pero seamos honestos, Rosberg tampoco es Prost. Y es verdad que desde 2017 Vettel está en un equipo diferente, se diluye un poco y Bottas no es rival ninguno. Falta Verstappen, pero claro, ahí también tiene que dar ese salto adelante Red Bull. Sí. Claro. Ahora, fíjate, hablas de Hamilton enfrentándose a Alonso y es algo que pudiésemos ver para la temporada que viene. Ahora, una de las cosas que empieza a discutirse bastante, ¿ok? Es precisamente al superar la marca de Schumacher, algunos caen en la, para mí, odiosa discusión de quién es realmente mejor. No, que Schumacher en aquella época, porque no tenía tanto pues monoplaza, y ahora Hamilton sí. ¿Realmente es justo, y te pregunto, Jorge, comparar pilotos de épocas totalmente distintas, con monoplazas evidentemente totalmente distintos, pero donde las reglas eran distintas? Ahorita digamos que las reglas son mayores y se concentra más, creo que en el monoplaza que en el piloto, ¿no? Sí, a ver, al final, claro, ¿quién tiene más mérito? ¿Hamilton por sus títulos o Schumacher por sus títulos? Porque correcto. Schumacher gana el primero en el 94 contra una Williams, que es muy buena, pero que está en estado de shock por la muerte de Senna, y contra Damon Hill, que le parapetan a ese rol de piloto número uno del equipo. En el 95 es más o menos igual, y luego a partir de ahí es una época de muchísimo dominio la que tiene Ferrari. Sí. Y seamos honestos,
salvo Fernando Alonso en el año 2004 y alguna pequeña incursión de Kimi Raikkonen en el año 2003, Correcto. que ahí sí que le aprieta un poquito, él tiene a Rubens Barrichello al lado, y Barrichello no es mejor que Valtteri Bottas, sinceramente. Entonces, al final, y ese Ferrari era muy rápido, y te vas a la época de los motores Honda en el McLaren, y 15 de 16 carreras en el 88 la ganan entre Prost y Senna. Ahí sí que es cierto que hay un gran enfrentamiento dentro del equipo, ¿no? Por eso, al final, yo creo que siempre ha existido estas épocas de dominios. ¿Que la de Mercedes se está alargando demasiado? Yo creo que sí. Yo creo que más que la Ferrari de Schumacher, Todt y Brown, más que la McLaren Honda de Senna en su día, yo creo que esta época, más incluso que la Red Bull también de Sebastian Vettel y Adrian Newey desde 2010 hasta 2013, se está alargando mucho esta época. Pero sobre la pregunta, no creo que sea del todo justo comparar, porque al final la Fórmula 1 cambia tantísimo y evoluciona tanto, y son tantos factores y tantos contextos diferentes en los que se ven los pilotos, que es que no tiene nada que ver esta Fórmula 1 de 2020, no te digo ya con la de los 80 de de Ayrton Senna, es que no tiene nada que ver con la de 2004 de Michael Schumacher. Sí, sin duda alguna, y estamos, creo yo, hablo por los dos, César, estamos totalmente de acuerdo con lo que comenta Jorge. Me parece irónico que estemos hablando de perspectiva para tratar de poner en su justa medida lo que hace Lewis Hamilton, y la gente tal vez olvida el monopolio de Ferrari a principios de los 2000, que es el que tú mencionabas, ¿no? Ha habido siempre monopolios, lo que pasa es que en Ferrari, no lo sé, tal vez sonaba más bonito que una escudería tan emblemática dentro de la Fórmula 1, la gente creo que lo veía más lógico, más normal dominar a tanto, y no como ahora Mercedes, que también se está alargando bastante su reinado. Ahora, entendiendo ese punto, Jorge, que siempre ha existido dominio por parte de una escudería, ya sea por el talento de sus pilotos, porque la mayor parte de su carrera profesional la desempeñan en esa escudería, o porque el avance tecnológico del monoplaza está un paso por delante del resto. También se argumenta mucho, y quiero escuchar tu opinión, sobre que la Fórmula 1 está perdiendo adeptos, ¿no? Seguidores, está perdiendo espectacularidad. ¿Crees que esto es así? Y en caso de que sea así, ¿a qué se debe, no? Si sabemos que el monopolio de alguna escudería en particular siempre ha existido. No diría que está perdiendo espectacularidad. Lo que creo es que igual que la Fórmula 1 ha cambiado mucho, el mundo ha cambiado mucho también, y hace 15 años quizá no tenías una oferta tan grande de cosas que ver como tienes ahora. También es cierto que ha habido desde 2010 en adelante un modelo, sobre todo que empezó con Bernie Ecclestone y que no ha cambiado cuando ha venido Liberty, y era una de las cosas que decían que iba a cambiar, que ha sido tirar la Fórmula 1 hacia canales de pago. La Fórmula 1 ya no la tienes en la televisión, tienes que ir a buscarla, y evidentemente eso hace, yo creo, que la gente se desenganche, pero no creo que se esté perdiendo emoción. Yo recuerdo, por ejemplo, incluso carreras este año, ¿no?, en las que sí que es cierto que al final la lucha por la victoria está muy definida, pero si quitáramos a los Mercedes de en medio, la zona media está increíble. Tienes a Racing Point, tienes a Renault y a McLaren, que están luchando por esa tercera, cuarta posición en un arco de 5 o 6 puntos. Hay una igualdad increíble. De repente un Alfa Tauri, lo que pasa en Monza, por ejemplo, llevamos 3 años de carreras que para mí entran en el top 10 de los últimos 20. Alemania 2018, Alemania 2019, Brasil del año pasado, Monza de este año. Creo que está habiendo muy buenas carreras, y que al final este reglamento V6 Turbo es verdad que nos ha dejado este monopolio de Mercedes, este dominio que llevan desde el año 2014, y que además es un reglamento muy complejo, y cuando el reglamento es muy complejo hay gente que coge mucha ventaja y a otros les cuesta llegar, pero todos están llegando, salvo Mercedes, que está en otro escalón. Ves que el reglamento ya se va agotando, que todos llevan ya 5 o 6 años haciendo estos motores, que más o menos saben por dónde va la cosa, el reglamento aerodinámico ya tiene 4 años, y ahí está esa igualdad de la zona media. Lo único que hay que hacer ahora es una ley anti-Mercedes, y que Red Bull tampoco se distancie demasiado. Una ley... Después de 3 triunfos no puede ganar la cuarta, que bueno, está bien, la locura. Exacto, suspendido sin participar después de 3 victorias. La próxima con una rueda menos. No participas en la pole position después de 3 carreras, sales último. Con una rueda menos ganan también, ¿eh? No, es lo que te iba a decir, entonces salen de último, no hacen pole position, y Hamilton hace una primera vuelta como la de Kimi Raikkonen en Portugal, que adelantó a 11 monoplazas en la primera vuelta, porque eso pasaría, estoy seguro. Ahora, Jorge, sé que el tema del reglamento es interesantísimo, lo que mencionas al final, hablas de que, bueno, está de cierta manera erosionado ya el potencial de crecimiento de los monoplazas, porque tienen años trabajando en lo mismo. Sabemos que vienen cambios drásticos en la Fórmula 1 con respecto al diseño de los monoplazas, el grosor del diámetro de los neumáticos, etcétera, etcétera. Eso se postergó para el año 2022, si mal no recuerdo, y me corriges por favor si estoy equivocado, por el tema de la pandemia. ¿Qué expectativas podemos tener en torno a esto? ¿Va a cambiar mucho la Fórmula 1 tal y como la conocemos? Bueno, al final es cierto que ya no es una Fórmula 1 tanto de
motor sigue importando mucho y sobre todo se ha visto este año con el caso de Ferrari. Entonces es un cambio más reglamentario, es un cambio más aerodinámico lo que se va a ver y sobre todo el cambio de neumáticos del que hablas, que es muy importante porque al final es la parte del coche que está tocando con el suelo. Claro. Y te va a cambiar suspensiones, te va a cambiar todo el equilibrio, todo el comportamiento del coche. La gente yo creo que no está asimilando lo suficiente lo brutal que puede ser este cambio de neumáticos. Lo vimos, por ejemplo, la importancia que puede tener la goma adecuada en cada momento en la salida de este Gran Premio, Gran Premio de Portugal mismamente. Sí, el tema de la temperatura, por ejemplo. Todos con el medio. Claro, llegamos a Silverstone, la primera carrera, Mercedes está sufriendo y Verstappen gana esa carrera. Entonces, es un cambio bastante radical, yo creo, el que va a haber ahí. Y luego, sobre todo, el hecho de mezclar la parrilla con ese cambio aerodinámico también, de decir, oye, igual alguien encuentra algo para luchar contra Mercedes. Por eso, podríamos estar viendo un nivel de cambio para unas próximas temporadas donde regreses un poco la atención a realmente la habilidad del piloto, porque tienes que ajustar tus condiciones o tus habilidades de manejo con respecto a estos nuevos neumáticos o que ya el motor pasa como que en cierta forma a segundo plano porque la aerodinámica cambia. Entonces, bueno, muchas gracias de verdad, Jorge, por habernos acompañado. Fue genial haber escuchado un placer, Jorge, gracias. Un gustazo. Nada, gracias a vosotros. Bien, Jorge Iglesias, comentarista de Fórmula 1 y jefe de video en @soymotor. Bueno, disfrutamos bastante la conversación. Sí. Tengo que admitir la Fórmula 1. Que no solo me gustó muchísimo la parte de las opiniones de Jorge en análisis de lo que puede venir, sino que también tengo que admitir que me gustó mucho ese punto donde dijo ostras. Primera vez que alguien expresa algo con moluscos. Pero es que la palabra original es otra y esta es la adecuación de horario supervisado. Claro, por eso, pero entonces me gusta porque es una forma interesante de llegar al nivel de impacto que quieres. No, imagínate que uno agarre y dice, oye, ¿verdad que chipi esto, vale? ¿Ah? Sí. Guacuco, vale, guacuco. Sí, tal cual. Me encanta.